Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un curso de retoque digital de imágenes. El día de hoy lo que vamos a ver va a ser la herramienta de textos. Y bueno, la herramienta de textos va a ser una herramienta que nos va a permitir aplicar ciertos textos a nuestras imágenes. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar esta herramienta? Esta herramienta la vamos a encontrar aquí abajo. Aquí vamos a poder seleccionar para texto horizontal la herramienta Horizontal Type Tool. Y bueno, esta herramienta al momento de dar clic podemos hacerlo de dos maneras. Una es dando clic únicamente y otra es arrastrando. Entonces ahorita por ejemplo voy a dar clic únicamente y voy a escribir por ejemplo Photoshop es un programa muy interesante. Muy interesante. Y bueno, esta herramienta, con la herramienta de mover, voy a poner mi texto. En este caso voy a quitar Auto Select. Recordemos si lo vemos en la herramienta. Y voy a seleccionar Photoshop, es un programa muy interesante. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, al momento de empezar a escribir, empecé a escribir desde el centro. Y bueno, esas son diferentes formas de escribir en Photoshop. Por ejemplo, aquí tenemos escribir desde el lado izquierdo, por ejemplo, que está alineado al lado izquierdo, al centro o al lado derecho. Entonces, por ejemplo, si está alineado al lado derecho, cuando escribamos, empezará a tomar el lado derecho como referencia. Y de la misma manera, si lo hacemos del lado izquierdo, nosotros cuando escribamos, todo lo va a mantener en esta posición. Y bueno, la otra forma que les decía es, por ejemplo, si yo tomo mi herramienta de texto y arrastro, por ejemplo, vamos a poder escribir lo que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, voy a escribir nuevamente Photoshop es una herramienta muy interesante. La diferencia entre estas dos es que, por ejemplo, la caja de texto, al momento en el que yo voy a copiar este texto, voy a duplicarlo. Por ejemplo, aquí la caja de texto me va a respetar este espacio. En cambio, si yo hiciera este mismo proceso en este texto que yo creé, fíjense cómo no me va a respetar el ancho. Entonces, depende de lo que nosotros queramos hacer. Si queremos únicamente poner un texto y que no estemos limitados, utilizamos la primera opción, si no utilizamos la segunda. Y bueno, los atributos del texto son varios. Vamos a, por ejemplo, vamos a utilizar la letra T para poder entrar a nuestras opciones de texto. Y por ejemplo, aquí dentro de este texto, voy a seleccionarlo y voy a poder elegir la tipografía que yo quiera. Por ejemplo, aquí ya son varias de las tipografías que tengo instaladas y puedo ponerle, por ejemplo, una tipografía, vamos a poner una que sea estándar, un Arial. Y aquí puedo poner como quiero que sea. Si quiero que sean negritas, si quiero que sean negritas itálicas. En este espacio podemos jugar con el tamaño. Y aquí podemos jugar en cómo vamos a querer que se vea. Si queremos que sea más detallado, que tenga como unas orillas como un poquito como dentadas, donde como vimos a dónde queremos que esté alineado, y el color de nuestro texto. Supongamos yo voy a querer un texto blanco. Photoshop es un programa muy interesante en blanco. Lo voy a mover. Y aquí lo que voy a hacer ahora con control A o comando A, o también aquí en edit select all, aquí puedo seleccionar todo mi texto. Y por ejemplo aquí también puedo irme a las opciones. Las opciones de párrafo o carácter y de párrafo y carácter las puedo sacar también de la ventana. Recordemos que ahorita yo estoy en mi espacio de trabajo Essentials, entonces ustedes deben tener, si están en Essentials, algo parecido. Y bueno, por ejemplo, voy a quitar esta opción y voy a trabajar sobre la segunda para que se ejemplifique mejor lo que ahora vamos a trabajar. Voy a utilizar mi herramienta de texto, la saqué con T, selecciono todo, control A. Nuevamente voy a hacer mi texto blanco para poderlo ver mejor. Y supongamos aquí yo si hiciera mi texto lo suficientemente grande, aquí vamos a hacerlo un poco más grande, va a desaparecer porque ya no está cabiendo en nuestra caja de texto. Entonces es importante es que no les pueda aparecer el texto y es porque pueden tener un texto muy grande en una caja de texto muy pequeña. Y bueno, por ejemplo, aquí me está ya dando la parte de Photoshop, es una herramienta muy interesante. Y con esta herramienta yo puedo darle separación a los textos. Por ejemplo, yo puedo decir qué tanta separación va a haber entre párrafo y párrafo. Con este tipo
puedo poner la distancia entre se llama tracking, y puedo poner la distancia entre las letras, entre el texto. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer efectos interesantes. Y bueno, aquí por ejemplo puedo hacer el ancho de las letras. Y bueno, puedo jugar con varias opciones. También puedo jugar con el alto de las letras. Y esta es si tenemos una letra principal. También, por ejemplo, si yo tuviera voy a utilizar mi herramienta de seleccionar. Voy a revisar mi texto como estaba. Y aquí voy a seleccionar la letra E. Con estas de acá, con estas opciones, yo puedo, por ejemplo, hacer que mi texto esté todo en mayúsculas. Por ejemplo, que haya como las mayúsculas todo esté en mayúsculas, pero las mayúsculas reales estén como un poco arriba. Aquí puedo hacer que las esté como en itálicas. Puedo hacer, por ejemplo, si fuera un sobrescrito, bueno, un superscript o un subscript, por ejemplo, si va a ir abajo, arriba o abajo, si queremos poner, por ejemplo, grados, si queremos algo subrayado, o si lo queremos cruzado, por ejemplo. Y bueno, estas van a ser varias de las opciones. También podemos poner, por ejemplo, el idioma sobre el que vamos a trabajar. Photoshop maneja varios idiomas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de todas las herramientas que podemos hacer. También tenemos la herramienta de párrafo. Y la herramienta de párrafo nos va a ayudar con lo que teníamos acá arriba, que sea, por ejemplo, mandar el texto a la derecha, a la izquierda, al centro, a la derecha. Podemos ponerle unos márgenes, por ejemplo. Y aquí también hay algo interesante. Por ejemplo, supongamos, aquí vemos que el texto de repente tiene estos guiones. Y los guiones es porque aquí, se fijan, mi texto está pegado. Entonces lo que está haciendo es está separando el texto, como por sílabas. Si yo no quiero que haga esto, a donde me voy es aquí a la opción de Ethernet. Y se fijan, ya no me va a separar el texto con comas. Y bueno, con este puedo poner márgenes a la derecha. Este puede ser el margen de la primera letra, como aquí no se va a notar mucho porque está en la primera. Y bueno, aquí podemos poner márgenes de arriba, márgenes abajo. Y bueno, podemos jugar con varias herramientas del texto. El texto, por ejemplo, también nos va a servir de otras formas. Voy a apagar esta capa. Ahora voy a hacer uno que diga, por ejemplo, únicamente Photoshop. Le voy a poner que sea una tipografía Myriad Pro, que sea bold y que sea, vamos a hacerla más grande. Por ejemplo, como vimos previamente con las clipping mask, el texto también puede funcionar como una clipping mask. Por ejemplo, yo puedo poner mi texto abajo, está arriba, y al momento de presionar Alt va a recortar la imagen a el texto. Y lo bueno de este texto es que es editable. Entonces, si aquí, por ejemplo, vamos a hacer el texto más grande, yo voy a deformar mi texto con Control T, recordemos. Y aquí, por ejemplo, puedo darle que esté más pegado. Y puedo hacerlo más grande al tamaño de la pantalla. Puedo hacer algo así. Y este texto es editable. Photoshop. Entonces, las clipping mask las podemos hacer con el texto. Y recordemos que el texto también lo podemos utilizar como un para crear máscaras máscaras de las normales, las que generamos con las máscaras se llaman máscaras de capa. Entonces vamos a quitar este clipping mask y vamos a ir a la herramienta de texto. Si la mantenemos presionada vamos a poder ver las diferentes herramientas. Como podemos crear texto vertical o horizontal, podemos crear texto vertical. Si yo, por ejemplo, aquí presiono, aquí se fijan, me creo un texto muy grande. Aquí voy a la herramienta de texto y le voy a decir que me haga mucho más pequeño el texto, que me lo haga como unos 120 puntos. Esos son puntos, no píxeles. Y vamos a presionar la herramienta de texto. Aquí yo puedo poner mi texto, hola a todos. En este caso no lo estoy viendo porque está abajo de mi imagen. Pero si se fijan, aquí mi herramienta está dibujando hola a todos. Y puedo nuevamente manejar sus atributos. Para seleccionar el texto puedo dar doble clic sobre este y puedo manejar sus atributos como yo quiera. Entonces aquí vamos a tener hola a todos y vamos a ver otra herramienta
que es la herramienta de crear texto como máscara. Por ejemplo, aquí si yo quisiera crear nuevamente la herramienta de hola a todos, bueno, el texto de hola a todos, nuevamente me va a aparecer así. Y bueno, aquí este texto como me lo coloco como máscara. Y por ejemplo, si yo me colocara sobre esta imagen, al momento de crear una selección, podría crear la selección de esta, separarla, por ejemplo, hacer mi texto más grande y volverla a vincular. Y bueno, aquí tendríamos un hola a todos. Por ejemplo, vamos a hacerlo más detallado. Aquí no me gustó cómo quedó. Vamos a irnos a la herramienta de texto horizontal. Aquí vamos a seleccionar que sea un texto mucho más, bueno, tiene que ser la herramienta de texto horizontal pero de máscara. Y vamos a crear, por ejemplo, esta caja de texto. Aquí vamos a ponerle hola a todos. Este texto vamos a hacerlo mucho más grande, como yo quiera. Y vamos a, por ejemplo, a jugar con sus propiedades. Quiero que este texto tenga, por ejemplo, que todas sean mayúsculas. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vamos a hacer que, por ejemplo, el texto sea más alto. Y bueno, con base en esto, ya voy a poder seleccionar este texto. Al momento de presionar aceptar, me va a crear este texto, como la herramienta de mover, y voy a poderlo crear como una máscara. Y recordemos que al desvincularla, yo puedo moverla y puedo tener aquí nuevamente vinculado y ya puedo mover mi máscara como yo quiero. Y bueno, esta es la herramienta de texto, en realidad es muy útil. También, por ejemplo, podemos tener varios textos. Les recomiendo una página que se llama DaFont. En esta página, por ejemplo, yo puedo bajar diferentes tipografías. Por ejemplo, puedo tener esta tipografía y puedo descargarla. Casi todas las tipografías de esta página son gratis, si no es que todas. Y, por ejemplo, al momento de que se baja, en Mac únicamente tengo que seleccionarla, darle clic, instalar fuente y me va a instalar la fuente. En Windows hay que copiarla dentro de una carpeta. Les voy a dejar el link aquí de dónde se copia y listo. Me voy a Photoshop nuevamente y, por ejemplo, puedo seleccionar ahora mi tipografía que se llama Painter, que es la que acabo de descargar. Y aquí puedo poner Painter como lo veíamos. Me lo está poniendo todo en mayúsculas. Recordemos que aquí tengo las opciones y listo. Ahí me puso mi texto de esta manera. Y bueno, esas serían las herramientas de texto. Les recomiendo que siempre que quieran bajar una tipografía, esta página es muy buena, o Milon tipografías, pero a mí esta es la que les recomendaría más, es la que más me gusta. Y bueno, con eso acabaremos esta clase.